Contragolpe, especial constitucional, con Natalie Rojas y Raúl Méndez. Contragolpe, voces para defender la democracia. Una producción de Nodo 21 y El Ciudadano, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy damos inicio a un especial constitucional de Contragolpe, Voces para defender la democracia. Un ciclo de conversaciones producido por Nodo 21 y El Ciudadano con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Mi nombre es Natalie Rojas y junto a Raúl Méndez, ambos integrantes del equipo constitucional de Nodo 21, estaremos conduciendo este especial de 2 episodios en el marco del plebiscito que se vota este domingo 17 de diciembre. Para ello contaremos con una o un invitado a quien abordaremos diferentes dimensiones de este proceso. En el capítulo de hoy nos acompaña Alexis Cortés, quien fue parte de la comisión experta que elaboró el anteproyecto de constitución, que luego fue objeto de importantes modificaciones por quienes contaban con una mayoría en el Consejo Constitucional. Alexis es sociólogo con máster y doctorado en la misma área y además militante del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, gracias. Muy agradecido por la invitación. Bueno, ¿por qué hacer este especial constitucional de Contragolpe? Contragolpe fue creado como un espacio de conversación y reflexión para quienes estamos comprometidos con la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Buscamos ofrecer un espacio de reflexión política y estratégica para la izquierda, en el especial encuadre en lo que fue la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Contragolpe es el título porque este año conmemoramos el golpe de Estado que fue también un golpe a la democracia, al gobierno de la Unidad Popular y al país completo. Y contragolpe también porque en ese momento las fuerzas democráticas no quedaron knockout, como es la jerga del boxeo, sino que desde ese mismo 11 de septiembre comenzó una larga lucha por la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la democracia. En este contexto, este especial constitucional de Contragolpe tiene como objetivo invitarnos a reflexionar en el marco de estos 50 años, en medio de voces que han aparecido relativizando estos hechos ocurridos durante la dictadura e incluso lo han justificado, en una especial coyuntura, hoy con un texto que será plebiscitado el 17 de diciembre y que contiene una verdadera propuesta programática de la derecha de nuestro país, profundizando lo que comenzó en la dictadura. Y para comenzar, vamos a partir diciendo que estamos al día de hoy en presencia de una propuesta constitucional que significa un retroceso tal que nos llevaría de vuelta a la década de los 80, ¿ya? Al momento del shock neoliberal en lo económico y conservador en lo valórico, que cimentó una sociedad desigual y agrietada que existe en la actualidad y por ende su aprobación implica un peligro para Chile y su democracia. El texto resultante de este segundo proceso profundizaría, desde nuestro modo de ver, las inequidades de la Constitución vigente. Si nos vamos a las cifras, vemos que hay un porcentaje importante de ciudadanía que parte fuera del proceso, ¿cierto? Traducido en alrededor de un 20%, ¿cierto?, de votos nulos y blancos. Sumado a ello, cuando se preguntan las diferentes encuestas sobre el a favor o en contra de este texto, la opción a favor nunca ha superado, ¿cierto?, desde marzo en adelante, a la opción en contra. Y vemos que, según Decide Chile, que hizo un trabajo de comparar y sistematizar diferentes encuestas que analizaban este proceso, que entre un 35 y un 38% de chilenas y chilenos se encuentran esperanzadas o interesadas en este proceso. Con todo este panorama de desinterés, ¿cierto?, y de un segundo proceso en donde, según las encuestas, nuevamente se rechazaría una propuesta de nueva constitución. Desde tu perspectiva, Alexis, ¿cómo llegamos a este momento constitucional donde, más allá de la polarización y las encuestas que mencionamos ahora, se plebiscita la posibilidad real de un retroceso en materia de derechos sociales, al cual además la ciudadanía parece no sentirse convocada? Así es. Lo primero que quisiera decir a propósito de la introducción y los 50 años es que yo siempre he sido crítico, evidentemente, de la Constitución del 80, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Si yo participé, evidentemente, de este proceso era porque teníamos una oportunidad de dejar atrás el principal legado institucional de la dictadura. Pero el problema es que estamos ante un texto peor que el de la dictadura, donde la derecha avanzó todo lo que no pudo avanzar en ese texto constitucional. Y lo digo principalmente porque la idea de Jaime Guzmán de redactar una constitución que constriñera al adversario
para que si éste llegara al poder tuviera que comportarse de un modo no muy distinto a quienes escribieron la Constitución, acá se replica y se profundiza. O sea, la derecha no solo constitucionalizó su visión del país, sus políticas públicas, sino que también su moral, ¿no? Cuando se habla de esta distinción entre los verdaderos chilenos, o cuando se habla de los que están del lado de la vida, o de los que están del lado de la muerte, o de los que no piensan igual que yo, que se jodan, en el fondo lo que se está sincerando es una propuesta constitucional que no es la casa de todos, que con suerte es un condominio cerrado, donde los que no piensan igual que los dueños de esa casa no están convidados, y donde se ha perdido una oportunidad histórica de plebiscitar un texto que pudiera concitar cierto grado de apoyo. Es cierto que desde un inicio lo que primó fue la indiferencia, el escepticismo respecto del proceso, del lado de la derecha porque no querían una nueva constitución, no querían un nuevo proceso, y del mundo progresista porque el diseño no les parecía el más acorde a un acto tan soberano como es el de la redacción de una constitución. Pero paradojalmente el espacio, por así decirlo, designado o propuesto por el Congreso Nacional terminó produciendo un texto que, si bien no era para celebrar, era equilibrado y permitía que todos los sectores políticos del país pudieran más o menos convivir en él. Y en el paso al Consejo Constitucional, dominado por la extrema derecha, con 22 de 50, más los 11 de Chile Vamos, o sea, 33, 2/3, simplemente desfiguraron esa propuesta. Anholster calcula de que poco más del 20% de las normas se mantuvieron intactas entre la Comisión Experta del Consejo Constitucional y optaron por plebiscitar sus propias ideas. Entonces, yo creo que lo que va a terminar ocurriendo el 17 de diciembre es que la derecha se va a plebiscitar a sí misma. Oye, Alexis, en ese mismo contexto de un texto, como dices tú, que es peor incluso del que impuso la dictadura y donde se constitucionaliza la moral conservadora de la derecha, y en contraste a este desinterés ciudadano que hay por el proceso mismo, por parte del país, vemos también en los datos y en los aportes principalmente que están hechos a la campaña, que los grupos económicos, los grandes grupos económicos de este país están fuertemente jugados por la campaña a favor. De hecho, un 99% de los aportes van todos hacia la campaña de la favor, y ahí hay familias importantísimas que están jugándosela, como Ibáñez, Fonapen, otros. Y en ese sentido, queremos pasar un audio que creemos que es muy expresivo de esta forma en cómo se construye o cómo esta propuesta está hecha para estas personas. Lo pasamos ahora para que lo escuchemos. Uno siempre puede mirar efectivamente para hacer justicia tributaria y justicia equitativa. Tanto así que el proyecto de constitución libera de impuestos a la clase media, porque entendemos que la justicia tributaria tiene que ver con hacer que los que tienen más tengan más, Antonio, y ayudar a los que tienen menos. Mira, aquí justo ahí está como este contraste, ¿cierto? Le presentamos a la gente que es para la clase media, pero en verdad lo que queremos es que los que tengan más ganen más, digamos. Y si se puede, quizás ayudamos a los que tienen menos. Aquí lo queríamos traer a colación porque justamente hay unas normas de esta propuesta constitucional muy específicas con respecto al tema de tributos, y principalmente con la deducción de impuestos. Asimismo, trae normas con respecto a la eliminación de contribuciones, que ha sido un tema bien difundido, todo lo cual hace o provoca un desfinanciamiento del Estado y hace imposible, como tú decías, con esto de que no se puedan llevar a cabo programas progresistas por parte de un Estado social y democrático de derecho. Cuando revisamos estas normas y este interés de los grupos económicos por jugársela en la favor, ¿qué crees tú que es lo que está ahí expresado? ¿Es una defensa del texto? ¿Es una defensa de una propuesta constitucional que los beneficia? ¿O hay algo más con respecto a este programa de derecha económico que está puesto sobre esta propuesta del Consejo Constitucional? Así es, este texto beneficia a los privilegiados de siempre. Y eso creo que donde más se evidencia es justamente en esta reforma tributaria encubierta, absolutamente regresiva, que está en el texto constitucional. Lo primero que hay que decir es que en Chile tenemos un grave problema de desigualdad, ¿no? El 1%, según el informe de desigualdad mundial publicado el año pasado,
el 1% concentra el 50% de la riqueza, el 10% concentra el 80% y el 50% más pobre tiene riqueza negativa, ¿no? Por las deudas. Bueno, ¿cómo han resuelto eso otros países que han avanzado a sociedades más solidarias, más justas? Bueno, con Estado Social Democrático de Derecho. Y también con una política tributaria más progresiva. Justicia, ¿no? Tributaria progresiva. Claro, exactamente. Y bueno, y lo que hace este texto es primero proponer derechos sociales que se oponen a los sistemas de salud, de educación, de previsión social que se han implementado en aquellos países que tienen Estado Social y Democrático de Derecho. Pero además le quita atribuciones al Estado. Es un Estado sin dientes, sin musculatura, sin recursos. Es un Estado que no va a tener capacidad para implementar los derechos por más mal que estén escritos, ¿no? Y no lo va a tener porque ningún país del mundo puede construir un Estado Social y Democrático de Derecho con cerca del 20% de recaudación fiscal respecto al PIB en materia tributaria. En los países de la OCDE el promedio está por ahí por el 35%. Y además son normas que buscan beneficiar justamente a quienes tienen más. Esto es un acto fallido, diría Freud, ¿no? Respecto de lo que decía Carla Rubilar, de que quienes más van a seguir teniendo más, van a poder tener más. Y es que se consagra, entre otras cosas, un derecho fundamental a rebajar gastos, que beneficia al 25% de quienes participan de la tributación al 15% de la población. O sea, aquellos gastos objetivos para la vida de una persona y de su familia van a poder ser descontados del pago de impuestos, del impuesto de renta. Claro, eso puede parecer atractivo, pero eso beneficia al 15% de la población y al 25% que paga impuesto de renta. El 75% de quienes tributan no pagan impuesto a la renta. Y en particular beneficia al tramo, sobre todo al tramo 7 y al tramo 8, que son los que más dinero ganan, ¿no? Que estamos hablando del 0,6% de quienes tributan, que van a poder debitar, entre otras cosas, por ejemplo, el gasto en colegiatura de colegios que en Santiago, por ejemplo, los colegios de élite, se paga 1 millón de pesos de mensualidad. Eso implicaría de que el resto de los chilenos vamos a estar subsidiándole en el fondo a ese súper rico por la colegiatura de su hijo 400.000 pesos. ¿No? Eso es más o menos el cálculo que nosotros hemos hecho. Y eso va a significar de que el presupuesto nacional se va a ver mermado así de manera tremenda. O sea, el 55% de todo lo que se recauda en materia de impuesto a la renta proviene del tramo 7 y 8, que es este 0,6% de quienes tributan. Hay otras normas como la de las contribuciones, que bueno, donde más se paga contribuciones son justamente las comunas de la región metropolitana que más dinero tienen: Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, Colina, entre otras, que con lo que se tributa ahí por el impuesto territorial representa más o menos, son 6 comunas, representan el 50% de todo lo que se recauda respecto de eso. Y esto en la mayor parte va a financiar el Fondo Común Municipal, que lo financia hasta en un 60%. Y eso se distribuye después en las comunas, y hay comunas que son muy dependientes de eso. Las comunas que más reciben dinero, ¿no?, en magnitud, son Puente Alto, Maipú, La Florida, Temuco, Arica, entre otras, La Pintana. Y hay comunas que dependen muchísimo, como Isla de Pascua, como Navidad, por ejemplo, como Caleta, Tortel, que dependen más del 97% de su presupuesto, depende del Fondo Común Municipal. Bueno, ¿a quién benefician estas normas? Bueno, a los que más tienen. Y además se le quitan atribución al Estado, por ejemplo, para combatir el abuso. Y esto ha sido la polémica respecto del narcotráfico, ¿no? Porque lo que dice el texto es que el rol que cumplen los reglamentos para complementar la ley no va a ser el mismo cuando se trata de perseguir delitos como el narcotráfico. Es claro que quienes lo redactaron no estaban buscando beneficiar a los narcotraficantes, ese es el efecto. Pero lo que sí estaban buscando hacer es entregarle más garantías a quienes cometen delitos de cuello y corbata y a quienes cometen crímenes ambientales, para darle las garantías del derecho penal, ¿no?, como cuando alguien comete un delito común, a este tipo de delitos que son mucho más difíciles de tipificar, de poner en la ley, y que van cambiando constantemente, y por lo tanto se requiere una capacidad más
rápida, más dinámica de responder a este tipo de delitos, ¿no? Y donde muchas veces las sanciones no las establece la ley, la establece una superintendencia, la establece la Comisión Nacional Financiera, y todo eso va a ser mermado, va a ser disminuido en este afán de buscar beneficiar a los más poderosos. Claro, y las superintendencias se quedan sin la capacidad de poder sancionar si se nos corta el agua, la luz, como efectivamente, porque se le elevan a garantías penales lo que tú decías. Y aún así nos dicen que esto beneficia a la clase media, cuando es evidente, como planteas, que son los más ricos dentro de los más ricos quienes se ven beneficiados con eso. Estás escuchando Contragolpe, voces para defender la democracia. Ahora vamos a volver un poco, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a hablar de principios de los 90 porque sabemos que la demanda por una nueva constitución no es nueva. Desde el retorno a la democracia, ¿cierto? Hay ciertos sectores políticos que de manera incipiente, ¿cierto?, sin lograr instalar de manera masiva en la sociedad, planteaban la necesidad de cambiar la Constitución para, en el fondo, poder ir avanzando, ¿cierto?, en materia de derechos. Los movimientos sociales del ciclo que se abre el 2006, ¿cierto?, con el movimiento pingüino, por primera vez se cuestiona de manera directa una ley orgánica constitucional. Entonces, la palabra constitución o su crítica, ¿cierto?, su cuestionamiento se empieza de cierta forma a instalar. Después aparece un movimiento específico, ¿cierto?, el movimiento Marca tu Voto. Hasta, ¿cierto?, que nos vimos enfrentados a este estallido, revuelta social que abre este ciclo y nos lleva a un primer proceso, ¿cierto? Todos sabemos cómo terminó el 4 de septiembre, los resultados del plebiscito nos dicen que donde la ciudadanía chilena le dice no al texto propuesto por esta convención, y eso nos trae a que hoy estemos en la disyuntiva como sector político entre mantener los elementos que aún quedan vigentes de la Constitución del 80, ¿cierto?, o ir hacia un modelo más profundo, que es el que está ahí contenido en la propuesta que tienes tú ahí al lado tuyo. En una entrevista a Radio Bio Bio, en enero de este año, afirmabas que nos merecemos una constitución redactada en democracia. Sin embargo, estamos en un momento en donde eso no basta y necesitamos una constitución que sirva, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos claves que debería tener una constitución que le haga sentido a la ciudadanía y que por ello aborde las problemáticas que la sociedad chilena manifiesta y que esté en el centro de sus preocupaciones? Hace un rato hablábamos del Estado social y democrático de derecho, tú mismo lo planteabas, pero sin embargo, este también se menciona en el documento. Entonces, cuando me refiero, o nos referimos, ¿cierto?, a que necesitamos una constitución que sirva, es que no nos sirve cualquier Estado social y democrático de derecho, ¿cierto? Entonces, ahí queríamos saber cómo ves tú el tema de cómo le hacemos sentido a la ciudadanía a través de una constitución que sirva. Son varias preguntas juntas, voy a tratar de responderlas en orden. Lo primero que diría es que una constitución no resuelve los problemas de una sociedad, pero una constitución no puede ser un problema, ¿no? Y lo que nos ha pasado durante todos estos años es que el texto constitucional ha sido un problema para la democracia, no solo por su origen, sino que por este espíritu que le imprimió Jaime Guzmán, ¿no?, de buscar constreñir al adversario. Y cada vez que se avanzó en alguna reforma significativa durante la democracia, el Tribunal Constitucional se volvió un obstáculo. Buena parte de esos elementos han ido desapareciendo o se han ido atenuando. El más importante, creo yo, es el que se hizo en la última reforma, justamente para el plebiscito del texto de la convención, donde se rebajó el quórum de modificación para 4/7. Entonces, sigue siendo, a mi juicio, un mal texto, pero es un texto fácil de reformar, fácil de cambiar. Mientras que tenemos, por otro lado, un texto que refuerza ese intento de dejar inconstitucional las ideas de quienes no piensan igual a quienes redactaron. Me refiero a la extrema derecha y a la derecha. O sea, yo estoy hablando no solo de mis ideas, estoy hablando del socialcristianismo, de la socialdemocracia, ¿no? Ideas legítimas en cualquier democracia, ¿no? Pasan a ser inconstitucionales. Y además crea problemas donde no los hay, ¿no?, como en la persecución del narcotráfico. Retrocede en cuestiones fundamentales como los derechos de los trabajadores, restringiendo la huelga a la negociación colectiva, algo que, a pesar de la redacción restrictiva de la Constitución vigente, la Corte Suprema ya ha señalado de que la huelga se puede ejercer tanto dentro como fuera de la negociación colectiva.
Y tal vez el caso más patente es también lo que pasa con seguridad social, ¿no? Con las pensiones. Tenemos un grave problema de pensiones, de bajas pensiones, y la mediana, o sea, el 50% de los hombres gana por pensión autofinanciada menos de 177.000 pesos, y en el caso de las mujeres 144.000 pesos, ¿no? Un poquito más. Esto es para septiembre de este año. Bueno, ¿y cuál es la respuesta del texto? Bueno, constitucionalizar la AFP. Y esto, quien lo destacó fue José Piñera, nada menos que el del Mercedes-Benz, el padre de las AFP, diciendo que por fin los principios del sistema de capitalización individual de las AFPs entra a la Constitución. O sea... Porque no estaban. Porque es la reforma previsional es posterior a la imposición del texto, y porque la dictadura no iba a poner en riesgo el sistema de reparto de Capreden y Dipreca. ¿Ah? Y aquí hay una transitoria, son estas normas que van al final del texto, que lo que hace es tratar de hacer compatible el sistema de reparto de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que donde ellos no son dueños de los fondos, y esta constitucionalización de la AFP y de la propiedad respecto de las cotizaciones. El problema de eso es que eso impide que haya solidaridad a través de cotizaciones, que es como en otras partes del mundo se ha enfrentado el problema de la vejez, ¿no? De la jubilación. Países, el mejor sistema de pensiones del mundo, Holanda, ¿no? Su sistema sería inconstitucional en Chile. Entonces, uno no esperaría que la Constitución resuelva el problema de las pensiones, pero sí esperaría que el texto permitiera abrir posibilidades para responder de mejor manera. ¿Y qué es lo que hace esta propuesta? Cierra la respuesta a las respuestas que da la derecha. ¿Ah? Y que en este caso es como aumentar la dosis de lo que ya tenemos. Constitucionalizar la ISAPRE, constitucionalizar la AFP, y además pone en riesgo, en la medida en que constitucionaliza las ideas conservadoras de un sector, derechos adquiridos por la legislación, como las tres causales, ¿no? A través del cambio del qué por el quién, la ley protege la vida de quien está por nacer, lo que, de acuerdo a la argumentación que ellos dan, implica de que el que no ha nacido es una persona. Si es persona, es titular de derecho. Si es titular de derecho, no puede haber una ley que atente contra su vida. Eliminando o borrando y entrando en contradicción con nuestra propia legislación y con los tratados internacionales, los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Borrando la idea de adolescente, porque se considerará niño a toda persona menor de 18 años. ¿No? Y esto va a tener una serie de consecuencias, una serie de problemas, y aparte que está este gran problema yo les contaba lo del narcotráfico, ¿no? De que le quita potestad al Estado para, a través de la administración, poder sancionar. Entonces eso va a generar un problema tremendo. O sea, si se llegase a aprobar este texto, habría que inmediatamente tratar de reformarlo, pero no reformarlo así accesoriamente. Serían cambios estructurales. Habría que entrar a picar, ¿no? Porque este texto está mal diseñado, no solo porque es de un solo sector, sino que se hizo apurado, se hizo de mala manera, con normas que llegaban de madrugada, unidades de propósito entre la derecha y la extrema derecha, donde no había tiempo para que uno pudiera advertirle los problemas jurídicos que implicaban sus redacciones. Y en ese... el problema de incerteza gigantesco, digamos. Absolutamente, incertidumbre por todas partes, ¿no? Porque buena parte de nuestra legislación corre el riesgo de ser declarada inconstitucional, y además porque cierra varias discusiones en la Constitución. O sea, la consecuencia de la reacción del quién no es solo poner en riesgo las tres causales, sino que cerrar el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Que no se hable más de eso, ¿no? Constitucionalizar los argumentos que han dado. Por ejemplo, cuando fue lo de la píldora del día después, ¿no? Que se negaron que querían declarar inconstitucional la píldora del día después, ¿no? Esas eran las discusiones que se daban a un par de décadas atrás, y lo que hicieron ahora es que esa discusión ahora siempre tengan razón, porque los argumentos que dieron ahora van a estar en la Constitución. Esa vez ellos ganaron, después se logró revertir, pero porque el texto permitía igual, a pesar de su origen, no ciertos espacios para que interpretaciones más acorde con nuestros tiempos pudieran primar también. Pero ahora se hicieron un traje a la medida para siempre ganar este tipo de debate, y bueno, y los demás que se jodan. Estamos en presencia de muchos más candados de los que teníamos hace incluso unos años atrás. Bueno, nuevamente les contamos que estamos hoy
con este especial constitucional de Contragolpe, Voces para Defender la Democracia, un podcast de Nodo 21 y El Ciudadano con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. El Ciudadano es un medio de comunicación independiente de los grupos económicos, políticos y religiosos con 18 años de existencia que concibe la comunicación como una herramienta de transformación social y que busca informar y formar a la ciudadanía con la verdad. Nodo 21 es un centro de pensamiento vinculado a la izquierda y a los movimientos sociales, fundado el año 2012. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento de fuerzas sociales y políticas populares, aportando a la construcción de una mirada propia a la elaboración de horizontes de emancipación social y propuestas de superación del neoliberalismo. Contragolpe es una serie de podcasts que nació en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, buscando dar un espacio a distintas voces que están y que estamos comprometidas con la defensa de la democracia. Oye, Alexis, tú delante decías que el anteproyecto era una propuesta equilibrada, ¿cierto? Que fue aprobada por unanimidad de los consejeros, me parece, en ese momento de este proceso. Pero luego se presenta esta elección del 7 de mayo y se asume por parte de la extrema derecha o de las derechas una lógica confrontacional directamente, digamos, que da como resultado este texto que es su programa político en este momento. Hubo una entrevista del consejero Silva que dio al Diario Financiero donde dice que, lo voy a citar, digamos, cuando nos hablan ahora de la necesidad de llegar a acuerdos, y lo cito por esto, digamos, porque dice, ¿por qué cresta? Siendo mayoría tenemos que llegar a acuerdos con la minoría, que ellos se lo ganen, el problema es de ellos. Esta diferente lógica de enfrentar el proceso, teniendo en cuenta el fracaso de un proceso anterior, donde justamente lo que se acusó fue esta, entre comillas, pasada por encima del adversario político. Tú que estuviste ahí adentro, que estuviste en la primera parte y luego te tocó seguir viendo ese debate, trabajando en él, ¿qué es lo que consideras que cambió? ¿Por qué esa disposición distinta de las fuerzas de derecha de pasar de jugársela por un texto equilibrado, aprobado por unanimidad, a imponer su programa político? Bueno, yo diría que en buena medida el problema al parecer no era que fuera una propuesta programática, sino que no era su programa, no eran sus programas, ¿no? de gobierno. Yo diría que a mí me parece más problemático incluso el hecho de que ahora se esté plebiscitando un texto que genere división, que sea programático, que represente solo una visión del país, porque, bueno, ya tuvimos una experiencia, ¿no? Y lo que fue lo de la convención, donde efectivamente, si bien tenía un quórum más alto, ¿no? No fue un texto que concitó el apoyo de todos los sectores, incluyendo la derecha, ¿no? Y lo que había que tratar de hacer ahora era justamente lo contrario, o sea, de que fuera un texto que tanto la derecha como la izquierda, que las distintas visiones políticas pudieran convivir. Y para eso, bueno, había una comisión experta, habían 12 bases, había un comité técnico de admisibilidad, y aún así se insistió en este error y haciendo fracasar el proceso, porque independiente del resultado del 17 de diciembre, este proceso fracasó porque no se presentó un texto que pueda aspirar a ser la casa de todos, porque representa solo la visión de un país, de una mayoría circunstancial. Y además, yo creo que el Partido Republicano siempre fue muy claro. Ellos no querían una nueva constitución, no querían un nuevo proceso. ¿Qué tenía que pasar para que cambiaran diametralmente de opinión? Bueno, que el texto que se propusiera fuera más de derecha, más conservador y más neoliberal que la constitución vigente. Y eso es lo que están plebiscitando. Solo así ellos podrían estar haciendo esta campaña para votar a favor. Y yo diría además que si bien esa intervención es del comienzo del proceso, yo nunca noté una actitud muy distinta, ¿no? Creo, o sea, el discurso de cierre de la presidenta creo que lo retrata bien, ¿no? De la presidenta del Consejo Constitucional hablando de verdaderos chilenos, ¿no? Asumiendo de que habrían unos falsos chilenos, ¿no? Una división artificial y donde además desde un comienzo ellos dijeron, bueno, si hay acuerdo, bueno, no puede ser ni contigo, ni con el Frente Amplio,
y que cuando ya no había muchas más posibilidades, bueno, entonces vamos a ponernos de acuerdo con los que piensan parecido a nosotros. Y esa no es una buena manera de redactar una constitución, y probablemente los chilenos reafirmarán a la hora de evaluar el 17 de diciembre de que así no se escribe un texto constitucional. Así es. Tal como tú lo señalas, nosotras como equipo constitucional de Nova 21 hemos venido realizando un proceso de seguimiento a este segundo proceso constitucional, que tiene también una continuidad con el trabajo que desplegamos durante el primer proceso, en el cual participamos en la elaboración de propuestas y colaboración directa con exconvencionales y sus equipos de trabajo. Como resultado de este ejercicio, acabamos de publicar un breve informe titulado Retrocesos en el texto propuesto por el Consejo Constitucional 2023, el cual invitamos a toda nuestra audiencia a revisarlo, ya que estamos seguras y seguros que puede ser útil en la construcción de una mirada propia sobre la propuesta que estamos a puertas de plebiscitar. Y tal como lo mencionabas tú, vimos que pese a toda la oleada que este sector de la mayoría circunstancial hizo del proceso anterior, vimos que este proceso no estuvo exento de polémicas. Es por eso que ahora vamos a escuchar un audio de un ex colega tuyo, un ex consejero, ¿cierto?, republicano, y sobre su intervención de la vida de quien está por nacer. Lo escuchamos ahora. Yo solo voy a señalar que el hecho de que esta norma no consagre la prohibición directa del aborto es para nosotros un mandato para buscar siempre y en todo lugar la derogación de la ley de aborto. A confesión de parte. Relevo de prueba. O sea, el conservadurismo ahí a flor de piel y sin tapujos de nada. Este es solo un ejemplo, ¿cierto?, de todas las cosas que se fueron diciendo, ¿cierto?, en este proceso y que tuvieron mucho eco mediático. Ya, tal cual pasó en el proceso anterior, resultando casi como un espejo. Tanto que se criticaron muchas veces las polémicas del proceso anterior y ahora también las hubo, ¿cierto? Y también posiciones bastante extremas. En ese sentido, ¿cuáles serían los aspectos troncales, digamos, que esta propuesta busca consolidar y blindar a modo de constitucionalizar su proyecto de sociedad? Yo diría que lo primero es que va mucho más allá del texto vigente, sobre todo en materia de constitución económica, orden público económico, donde además de esta reforma tributaria encubierta se busca limitar aún más la capacidad del Estado de poder participar de la cuestión económica, sea para regular o sea para actuar en ella como un agente más. Busca garantizar y proteger constitucionalmente ciertos negocios que se han hecho con derechos sociales, particularmente AFP, el caso más evidente, pero también con la redacción en materia de salud. O sea, yo lo que siempre he dicho es que si, de acuerdo a estas redacciones, si las ISAPRES no existieran, habría que inventarlas. O lo mismo con la AFP, si no existieran, habría que inventarlas. En el caso de las ISAPRES, si quebraran, tal vez habría que rescatarlas, ¿no? Porque el Estado lo que tiene que garantizar más que el derecho mismo a la salud es que siempre haya la opción de elegir un sistema distinto al de FONASA, ¿no? Y eso es más importante, ¿no? De acuerdo a esta redacción, que el derecho mismo a la salud. Y eso, limita las posibilidades, limita nuestra libertad de elegir otros sistemas distintos que han sido exitosos en países como Inglaterra, como Francia, como Portugal, como España. Y creo que además busca establecer una concepción muy conservadora, moralista, ¿no? La presidenta también del Consejo decía que hay una crisis moral en el país y su respuesta es ofrecernos su moral, ¿no? Para todos los demás. Y eso creo que está bien reflejado en la objeción de conciencia, por ejemplo, que es amplia, que permite que es una licencia para no respetar la ley, de acuerdo a determinadas creencias religiosas, lo que podría implicar que la ley Zamudio, por ejemplo, quede como letra muerta. Que nuevamente veamos casos de niñas o niños que son expulsados de sus colegios o que no se les matricula porque sus papás están separados, porque son hijos de mamás solteras, o porque son hijos de una pareja gay, o porque el propio niño o niña puede ser de la diversidad sexual, ¿no? Y eso no solo por la objeción de conciencia, sino que porque además hay una libertad de enseñanza que le garantiza a los dueños de colegio la integridad de su proyecto educativo, y el Estado de ninguna manera lo puede cuestionar.
Y bueno, y la integridad de su proyecto puede incluir que ciertas personas queden fuera, ¿no? Entonces, es realmente una constitución que, si se llegase a aprobar, sería probablemente la constitución más conservadora del mundo, ¿no? Creo que eso también, bueno, retrata básicamente esta propuesta que es de un solo sector, que fue escrita además de un mal modo porque tiene serios problemas en el diseño. Terminan creando problemas donde no los hay, como ocurre con el tema del narcotráfico. Crean cosas que ellos querían pero que quedaron mal diseñadas, como la policía frontera, que no está en una norma permanente, está en una transitoria, y como no está en una permanente, está fuera de quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza física, ¿no? De la violencia, ¿no? Del uso de armas. Entonces, ¿de qué sirve una policía fronteriza si no puede usar la fuerza? ¿No? Va a controlar la migración clandestina con pistolas de agua, ¿no? Es realmente incomprensible. Y bueno, y así hay varios otros ejemplos más que muestran que es una constitución, una propuesta de derecha y que está mal hecha. Así es. Bueno, estamos llegando casi al final de este primer capítulo. Estamos a puertas de la votación. Se vota el final de esta semana y con una campaña, ¿cierto?, que sigue en curso. Y más allá de los esfuerzos concretos que se pueden hacer por apoyar o no el trabajo de campaña, desde Nodo 21 pensamos que es relevante poner en perspectiva estos debates, más allá de la consigna o de la contingencia diaria que la política nos pueda poner, sino buscamos invitar a la militancia y el activismo de la fuerza de izquierda a pensar en clave estratégica y sobre todo en una temporalidad más larga, ¿ya? Porque tal como lo hemos mencionado acá, con independencia del resultado del plebiscito, este es un proceso fallido. Estaríamos, ¿cierto?, con 2 procesos seguidos fallidos, y como sector político, ¿cierto?, como sector de izquierda, nos hemos visto que somos quienes, ¿cierto?, hemos desde el retorno a la democracia, ¿cierto?, insistido y enarbolado las banderas del cambio constitucional, ¿cierto? ¿Cuáles son, a tu juicio, los desafíos que para nuestro sector se nos abren post plebiscito 17 de septiembre, pensando en que somos un sector que abogamos, ¿cierto?, porque la sociedad tenga más derechos y no menos? Yo diría que el principal desafío es, a pesar del fracaso de 2 procesos, es asumir que la idea de un Estado social y democrático de derecho se volvió aparentemente un consenso, ¿no? A pesar de que en la propuesta lo desfiguran y lo hacen irrealizable, eso entró a las 12 bases, por ejemplo, ¿no?, del proceso constitucional, y eso creo que permite repensar los debates que nos aquejan como sociedad, que es donde el principal desafío es la desigualdad social, y cómo construimos una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria. Y nuestra tarea en ese contexto es llevar a la práctica, ¿no?, ese Estado social y democrático de derecho. Hay países que no necesitan consagrarlo en su constitución, como Alemania, como Inglaterra, ¿no? Inglaterra ni tiene constitución, pero eso se puede implementar. Y para eso es importante que nos podamos concentrar en los grandes problemas que tenemos como sociedad, que no es solo la delincuencia, no es solo la migración, que son problemas graves con los que hay que empatizar y tratar de enfrentar, pero también sigue siendo el problema de pensiones. Tenemos una crisis de salud en el ámbito privado que está en medio de la sala y hay que hacer algo. Tenemos un problema serio en educación donde se segrega, un sistema que permite segregar y que no se convierte en un espacio de mayor igualdad, ¿no?, como ocurre en otros países, que son justamente estos países. ¿Qué respuesta han dado? Bueno, salud pública, seguridad social pública y educación pública. Este texto, si se aprueba, no permitiría construir eso, pero es algo que se puede construir a través del papel que cumple la ciudadanía organizada, que cumplen los movimientos sociales, el papel que pueden cumplir los sindicatos también, ¿no? Por eso yo decía que era tan importante la libertad sindical o el trabajo decente, porque en todos estos países el Estado Social y Democrático de Derecho se ha construido no solo normativamente, sino que a través del papel que cumplen los sindicatos, ¿no?, en generar mayores grados de igualdad y de justicia social a través de la negociación colectiva, por ejemplo, ¿no?
Y eso se puede avanzar sin la Constitución, ¿no? Puede ser a través de la legislación, puede ser a través del papel que cumple la sociedad organizada al levantar temas, al proponer alternativas. Y bueno, si el texto vigente lo impidiera, es un texto que permite de modo más dinámico reformas que abran las posibilidades y caminos para que vayamos mejorando nuestra sociedad. Claro, ese es un importante esfuerzo que hay que hacer, me imagino, con lo que dices, por construir fuerza social también que nos permita llevar adelante esos elementos que justamente no pasan por la Constitución. Hoy día la Constitución del 80 no habla de subsidiariedad y es completamente subsidiaria. Nosotros podríamos, como tú decías, con un quórum menor de reforma, construir la fuerza suficiente para que los elementos de un Estado social y democrático de derecho permeen en la sociedad y también hagan sentido en un país que no tiene seguridad social por ninguna parte, digamos. Pensiones, salud, educación, no son sistemas que busquen emparejar o igualar las oportunidades para las personas en nuestro país, sino que asegurar, como tú decías, nichos de negocio, nichos de mercado. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Te damos las gracias a nombre de Nodo 21, Alexis, por tu disposición aquí a venir a conversar un poco sobre la propuesta que vamos a plebiscitar este fin de semana. Por mi parte, le doy las gracias también a mi compañero Raúl por haberme acompañado, por haber hecho este especial constitucional. Así que les invitamos a todas y todos a seguir y escuchar Contragolpe Especial Constitucional por los canales de Spotify y YouTube de El Ciudadano. Muchas gracias. Contragolpe Especial Constitucional con Natalie Rojas y Raúl Méndez. Contragolpe, voces para defender la democracia. Una producción de Nodo 21 y El Ciudadano, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.